Hoy vamos a hablar de la parte 3 de aparato cardiovascular. El tema que trataremos hoy va a ser miocardio y el sistema de conducción cardíaca. Primero, acá vemos una pared cardíaca. Vamos a distinguir las tres capas que posee. Vamos a encontrar por afuera lo que es el epicardio, en el medio el miocardio y por dentro el endocardio. Del epicardio, lo que podemos decir es que se va a corresponder con la capa visceral del pericardio seroso. Acuérdense que hay una capa visceral y hay una capa parietal. Después vamos a encontrar el miocardio, que es el tejido muscular propiamente dicho, y luego vamos a tener el endocardio. El endocardio lo que va a hacer va a tapizar todo lo que son las cámaras cardíacas y va a recubrir las válvulas cardíacas. Luego este endocardio se va a continuar con el endotelio de los vasos que son aferentes y eferentes del corazón. Entrando un poco en lo que es miocardio, podemos decir que es el responsable de la acción de bombeo, le va a brindar el volumen al corazón. Primero vamos a ver una imagen histológica. Vamos a ver que existe una red de células musculares cardíacas que van a estar en capas. Hay una estriación, como podemos ver acá, como el músculo esquelético, pero este músculo no es al igual que el esquelético, sino que es involuntario, por lo tanto no lo vamos a poder controlar con la voluntad. Acá vemos una fibra muscular cardíaca, podemos decir que mide entre 50 y 100 micras de longitud, 14 de diámetro. Son un poco más cortas que las fibras esqueléticas. Acá encontramos el núcleo, que es central y único. Acá otra de las estructuras que encontramos son los discos intercalares. Estos discos intercalares son membranas celulares y estas van a poseer ciertos tipos de uniones entre célula y célula. Unas son llamadas desmosomas y otras uniones de hendidura o gap, que son estas que encontramos acá. Estas son las gap y estos son los desmosomas. Las hendiduras gap lo que van a hacer es permitir la difusión libre de iones. Más adelante vamos a ver para qué sirven estas uniones y cómo va a permitir que se conduzca el potencial de acción entre las fibras musculares. Otras estructuras que vamos a encontrar son las mitocondrias, que van a ser más abundantes y más grandes. Por otra parte, a diferencia de la fibra esquelética, vamos a encontrar que tienen ciertas similitudes también. ¿Cómo van a ser la subestructura? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener las mismas bandas, va a tener las mismas zonas, acá los discos Z, y va a tener la misma disposición de los filamentos de actina y de miosina. Otras estructuras que vamos a encontrar van a ser los retículos sarcoplasmáticos, que son estos de acá, que están menos desarrollados, y los túbulos T, que acuérdense que los túbulos T son invaginaciones del sarcolema que se van a introducir como hacia adentro de la fibra. Podemos decir que el músculo cardíaco funciona como un sincitio. ¿Qué va a ser el sincitio? ¿O qué es, mejor dicho? Va a ser una unidad que va a estar conformada por varias células. Estas células se van a vincular de forma funcional y estructuralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a permitir un intercambio de moléculas e impulsos eléctricos entre célula y célula. Esto va a suceder a través de las estructuras que ya nombramos, que son los discos intercalares, y a través de sus uniones. Estas membranas que separan las células entre sí también las unen. Entonces, cada fibra muscular cardíaca va a tener muchas células individuales que van a estar conectadas entre sí en serie. Van a estar fusionadas por estas uniones gap que nombramos, que son las que vemos acá, y por los desmosomas. Van a permitir la difusión de iones, entonces entre una célula y otra va a haber un flujo
libre de iones, o casi libre. Entonces, por estas uniones vamos a decir que el músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células miocárdicas. Estas células miocárdicas van a estar interconectadas. Por lo tanto, que si una de estas células se excita, el potencial de acción se va a extender a todas las células. Entonces, más general, vamos a decir que el corazón tiene dos sinsitios, uno auricular y uno ventricular. ¿Por qué no funciona como un sinsitio todo el corazón? Porque existe un tejido fibroso que divide las aurículas de los ventrículos, y esto no permite que pase el potencial de acción. Por lo tanto, este tejido fibroso va a funcionar como un aislante eléctrico entre lo que vendrían a ser las aurículas y los ventrículos. Para que el potencial de acción pase de un sinsitio a otro, vamos a necesitar de un sistema de conducción especializado. Y esto es lo que vamos a tratar más adelante. Volvemos a esta imagen. Cada célula miocárdica típica va a tener tres elementos con diferentes funciones. Un sarcolema, que vendría a ser este acá, el sistema tubular transverso, los túbulos T, las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático y lo que vendría a ser el sarcómero, que es esta estructura acá. El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Aquí es donde va a suceder la contracción del músculo y se va a dar por los deslizamientos de los miofilamentos de actina y de miocina, que esto lo vamos a ver más adelante cuando demos contracción. Este sarcómero, para que se contraiga, va a tener que necesitar un estímulo eléctrico que lo despolarice. De esto estamos hablando de un potencial de acción. ¿Pero qué es el potencial de acción? El potencial de acción va a ser la respuesta de estas células que tienen capacidad de excitarse a un estímulo que las despolarice. Para que se genere este potencial de acción, vamos a tener que tener un potencial de membrana en reposo y la presencia de tipos específicos de canales iónicos. Entonces, repasando, el potencial de acción se va a dar si existe un potencial de membrana en reposo y por los canales iónicos. Antes de comenzar con lo que es el potencial de acción, vamos a definir qué es el potencial de membrana en reposo. La célula cardíaca en reposo tiene una diferencia de potencial eléctrico. Acá vemos, esto es la membrana, acá tenemos las uniones gap, estos vendrían a ser los canales iónicos, y acá vemos las diferencias de carga. Esta diferencia de cargas, donde el interior es más negativo y el exterior es más positivo, esto va a ser el potencial de membrana en reposo. Este potencial de membrana en reposo se genera por el movimiento de iones que pasan de la membrana celular de un lado hacia el otro. Por lo tanto, vamos a encontrar una desigualdad de iones. ¿Esto qué quiere decir? Que en el exterior de la célula va a haber una acumulación de iones y dentro va a haber otra diferente. Vamos a encontrar en lo extracelular al sodio y al cloro y adentro al potasio. Otra cosa que es importante decir es que la acumulación de cargas, o más bien la diferencia de cargas, se da sobre la membrana. En el espacio extracelular e intracelular las cargas son neutras. Entonces, como dijimos, el potencial de acción va a ser la respuesta a un estímulo despolarizante, que llega a un potencial umbral. Entonces, vamos a encontrar dos elementos para estudiarlo. Son los canales activos dependientes de voltaje, que vendrían a ser estos los canales, que van a permitir el flujo del sodio, del calcio y del potasio. Y otra cosa que es importante es que estas células pueden variar el potencial de membrana gracias a estos canales. Por lo tanto, son células excitables. Estos canales se van a abrir a un valor umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un determinado valor de potencial eléctrico. Este valor va a ser de 25 milivoltios sobre el potencial de membrana en reposo, que estábamos en menos 90 milivoltios.
Entonces, cuando el potencial de membrana en reposo sufre un estímulo y se despolariza, se genera el potencial de acción. Entonces, acá vamos a ver que tiene la despolarización, la meseta y la repolarización. En la despolarización se van a abrir los canales de sodio, va a entrar el sodio, como vemos acá, a favor del gradiente electroquímico, y se despolariza, que es lo que vemos acá. Se genera la despolarización del valor de membrana en reposo al valor umbral. En poco tiempo estos canales se van a inactivar y va a cesar el flujo de sodio hacia dentro de la célula. Y ahí vamos a pasar a lo que se llama meseta. ¿Qué es la meseta? Va a ser una despolarización sostenida. Por lo tanto, se van a abrir los canales de calcio, regulados por voltaje lento, se van a abrir ahora, y se va a mover el calcio desde el líquido intersticial al citosol. Esto va a producir liberación de calcio al citosol desde el retículo, y este aumento de calcio, como vamos a ver más adelante, va a producir la contracción. Acá vemos cómo se abren los de calcio y se va a generar la meseta. Esta meseta se van a abrir los canales de potasio regulados por voltaje, por lo tanto van a salir iones de potasio y va a entrar calcio equilibrando lo que es la salida del potasio. Luego va a venir lo que llamamos la repolarización. Que en la repolarización los canales de potasio se van a abrir y el influjo de potasio va a superar al de calcio, ya que esto se inactiva. Entonces, el potasio se va a mover rápido hacia el exterior y se va a repolarizar nuevamente la membrana, como vemos aquí. Entonces, resumiendo, esta actividad eléctrica en la membrana va a generar la actividad mecánica, que va a ser la contracción. El corazón, como vimos también, en una de sus propiedades, tiene la propiedad de automatismo. Por lo tanto, va a poder generar su propio estímulo e iniciar la actividad eléctrica para generar esta contracción. Entre las células que poseen el automatismo vamos a encontrar acá las del nodo sinusal, las del nodo aurículo-ventricular, que vendrían a estar acá, en las células del haz de His, que va a ser este, y en las de Purkinje. La célula automática que primero llegue al valor umbral va a hacer disparar a las otras, como ya dijimos que funcionaba como un principio. Entonces, todas estas células se van a sincronizar a ese ritmo. A esta célula es la que llamamos marcapaso. En el nodo sinusal tiene un mayor valor de descarga, por lo tanto va a suprimir la actividad marcapaso del resto de las células. Esta sería la célula marcapaso inicial. Entonces, ¿cómo se da esta conducción de los potenciales de acción? Primero se va a partir del nodo sinusal, y de ahí van a existir tres haces que van a comunicar el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. A su vez, se van a transmitir a los miocitos de las aurículas y va a producir la contracción, es decir, la sístole auricular. Luego, desde este nodo aurículo-ventricular, en la parte inferior del tabique, va a tener una conducción decremental. ¿Qué quiere decir esto? Que en este nodo se va a ver un retraso en esta conducción del impulso. Esto lo que va a permitir que la aurícula se contraiga del todo antes del ventrículo y que se mejore el llenado de sangre de los ventrículos. Luego del nodo aurículo-ventricular se va a conducir hasta el haz de His. El haz de His va a atravesar todo lo que es el tabique interventricular y luego se va a dividir en una rama izquierda y en una rama derecha. La rama izquierda se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Estas divisiones, como vemos acá,
van a terminar en una red de fibra que conectan el sistema de conducción con los ventrículos. Y esto es lo que llamamos la red de Purkinje. Acá vemos cómo se genera y cómo va pasando el potencial de acción, en qué zonas, produciendo las sístoles. Y acá lo vemos en la animación, cómo se produce. Acá se transmite del nodo a las de His y después a la fibra. Acá tenemos la sístole auricular, la sístole ventricular. Y acá vemos cómo en la estimulación de una célula automática se despolarizan el resto y genera la contracción en el músculo cardíaco. Acá tenemos otra animación. Esta animación vemos cómo el corazón se contrae y acá vemos cómo los impulsos eléctricos generan las sístoles. Acá vemos la apertura de las válvulas y cómo entraría la sangre y se eyectaría hacia las aortas, hacia las arterias. Muchas gracias.